Bueno, muy buenas tardes. Vamos a continuar con las webinars de los días viernes, en donde en esta oportunidad vamos a tener una presentación de la profesora doctora Marisa Cobos, que como ustedes ya saben, es profesora adjunta de la Cátedra de Trasplante y es profesora titular de la Cátedra de Infectología de nuestra facultad. Desde hace varios años, ella ha tenido una especial dedicación a las infecciones en trasplante, pasando por las infecciones en el donante como asesora del INCUCAI, las infecciones en trasplante de células progenitoras hematopoyéticas y, por supuesto, con nosotros en este trasplante renal. Así que es un gusto y un honor, a pesar de que trabajamos diariamente, todo el equipo con la doctora, presentarla para que nos dé este tema tan reciente como es dengue y trasplante. Marisa, muchísimas gracias Bueno, y adelante. gracias por la presentación. Buenas tardes a todos nuevamente. Bueno, y empezamos con la presentación, Gonzalo. Bueno, dame un segundo. Muy bien. Bueno, este tema, recién lo comentaba el doctor Raimondi, es un tema reciente porque en realidad el peor momento que hemos tenido de lo que es dengue en nuestro país, en realidad se vio en la temporada pasada de primavera-verano. Entonces, vamos a hacer primero voy a tratar de basarme en todo lo que es la enfermedad para que podamos anexar algunos datos interesantes en trasplante, en donación y trasplante, específicamente a los datos de la propia enfermedad. Entonces vamos a empezar en estos casos la siguiente, Gonzalo. Conociendo de dónde viene el vocablo dengue, y hay una lengua que nos dice Kidenga Pepo, continúa por favor, que nos viene de África. Ustedes ya algunos lo conocen porque se los hemos dicho en la cursada de infectología, del africano swahili, la siguiente, y la verdad es que significa esto que ustedes están leyendo: ataque repentino provocado por espíritu malo. Y la verdad es que se cree que viene de este vocablo, o en realidad de esta frase, básicamente por la clínica del dengue con sus dolores musculares importantes, articulares, e inclusive los escalofríos sufridos por las altas temperaturas a que llega en la fase febril. La siguiente. ¿Qué relevancia tiene este tema? Que en realidad yo diría no solamente anexado al trasplante, sino a todo lo que es la salud y específicamente la salud pública de nuestro país. Hay algunos parámetros que se han modificado en nuestro país, y específicamente tiene que ver con la persistencia de una circulación viral que se constató durante todo el año. No hubo un mes del año donde una provincia deje de tener algún caso de dengue, pero también la expansión territorial, que tiene que ver con que no hay ninguna provincia que haya tenido durante el año, que haya estado fuera de lo que es la presencia de algún caso de dengue en su jurisdicción. Entonces, estos dos datos son los básicos que hacen que el tema para nosotros
tome una relevancia que antes tenía, pero de una forma relativa, con un control bastante acotado, cosa que hoy ya no existe. Desde el punto de vista de otro dato significativo, es que no tenemos solo un serotipo, ustedes saben que hay varios serotipos de dengue, del virus dengue, y en realidad lo que tenemos es en la mayoría de las jurisdicciones coexistencia de dos, y en alguna tenemos un tercero que ahora después lo vamos a ver. Y la cuarta, el cuarto punto relevante en esto de tener o de destacar el tema para todo lo que es salud pública es que cuanto mayor número de casos nosotros vamos a vivir mayores complicaciones que no estamos habituados, entonces va a haber mayor morbimortalidad por una situación lógica de cantidad de casos, como vamos a ver seguidamente. La siguiente. Miren, este es el comportamiento en lo que va del año. Es la curva que está en rojo y ustedes van a ver en celeste la que representa el año pasado y en amarillo la que representa los 5 años históricos hacia atrás. Si ustedes ven esto, la verdad que no hay que explicar demasiado de lo que son los números del dengue, porque la diferencia es realmente alarmante. Esta diferencia es la que tiene que ver con la temporada, digamos, que acaba de finalizar. Pero nos está diciendo qué es lo que puede pasar en la temporada que viene, que es lo más preocupante. La siguiente. En esta diapositiva, una más. En esta diapositiva van a encontrar resaltado allí abajo los números de este año, y digo eso porque los que están las tres columnas anteriores a estas en realidad hablan de la sumatoria del 2023-2024. Fíjense la diferencia. Estamos hablando de 769.000 casos en el 2023-24, cuando hablamos solo del 24 estamos hablando de 736.000. Ahí tenemos otra apreciación de la cantidad de números. Los casos graves en esta, digamos, temporada estacional fueron de 1.600 y los fallecidos 415. La siguiente. Y acá lo que vemos es en realidad cuál es la distribución de los serogrupos más importantes, y fíjense ustedes que en azul tienen el DEN2, que es el que tiene un poco más en la población mayor distribución, tienen en verde el DEN1 y tienen allí señalizado DEN3, pero que se ve muy discretamente. Bueno, porque ha habido pocos casos, la siguiente, y estos casos se dieron fundamentalmente distribuidos en Entre Ríos. Ahí tienen en ese histograma, ustedes van a tener en la cuarta posición los pocos casos que se encontraron en Entre Ríos que tienen que ver con una tercera serovariedad en nuestro país. La siguiente. Yendo a la etiología, el virus es un virus ARN de la familia Flaviviridae, por eso decimos que es un flavivirus, donde el reservorio es netamente humano, y esto es diferente de otras enfermedades. El reservorio humano es el que va perpetuando la infección, dándole sustrato a el mosquito, que es en realidad exclusivamente el vector. Hay dos fundamentales destacados, uno sobre todo que es el Aedes aegypti, que ustedes lo conocen, y allí yo les estoy mostrando en imágenes el segundo, que es el Albopictus, que se ha encontrado la distribución en Mesopotamia, en nuestro caso, y en otros lugares en Latinoamérica. Fíjense que tienen ciertas variaciones. La particularidad es que los dos tienen esas patitas atigradas, se les llama, porque tienen como manchas blancas,
pero en realidad el tórax y la cabeza, e inclusive, digamos, la parte trasera, en realidad es bien diferente entre uno y otro. Ambos pueden diseminar la enfermedad y por supuesto que el más relevante en nuestro medio sin duda es el aegypti. Recuerden que este mosquito, es muy importante el conocimiento del mosquito. Eso es algo que yo siempre quiero aclarar. Es muy importante porque es el secreto del control, el mosquito. Entonces, del control de la enfermedad. Entonces, cuanto más sepamos, más sabemos cómo tratar de evitarlo. En este caso, sabemos que tiene una, digamos, dentro de su dominio está el peridomiciliario, es un mosquito que aproximadamente se desplaza 100 a 150 metros del lugar donde está habitualmente, tiene una costumbre diurna de atacar. Lo que sí, esto ustedes tienen que pensar que cuando estamos hablando de las hembras y que necesitan desovar y que la forma de alimentar a esos huevos en realidad es a través de la sangre humana, en realidad, ojo, que van a picar en cualquier momento del día. Entonces no piensen que de noche no, que a la hora de la siesta tampoco, no. La verdad es que si bien los peores momentos son el amanecer y el atardecer, en realidad en cualquier momento del día hay que esperar que las hembras nos puedan atacar. Y la otra cosa interesante es que estos mosquitos no desovan en aguas que sean servidas, generalmente lo hacen en aguas limpias, es decir, que están, por ejemplo, en los floreros. Así que si uno se pone a pensar, y esto ya es casi para el final, pero para que ustedes lo vayan pensando, si uno se pone a pensar cuál es la forma de tratar de evitar, y primero piensen en todos los lugares donde hay aguas limpias que el mosquito puede desovar. Ese es el secreto del control. La siguiente. Estos distintos virus del dengue están caracterizados en 4 serotipos que en realidad tienen que ver con, como su nombre lo indica, con identidades serológicas. Esto significa, puedo encontrar lo que es el DEN 1, 2, 3 y 4, pero básicamente cada uno de ellos, la siguiente, cada uno de ellos en realidad tiene distintos genotipos, que son identidades moleculares. Entonces, por biología molecular, se puede identificar, en el caso del DEN 1 y 2, 6 genotipificaciones distintas, y en el 3 y 4 pueden ser 4. Quiero aclarar que hubo algunos reportes de un DEN 5. La verdad es que nunca se comprobó, no se pudo confirmar, no se sabe bien la seriedad de este argumento, pero la realidad es que no hay hasta la fecha un cambio de clasificación, salvo por las genotipificaciones, que son variedades que pueden ir incrementándose a lo largo de que sepamos más sobre el vector, perdón, sobre el agente causal. La siguiente. Les quiero pedir disculpas por algunas diapositivas, pero como las está pasando Gonzalo y es otro servidor, por ahí van a encontrar alguna modificación. Se reconocen los, digamos, casos más graves desarrollados dentro de ciertas poblaciones que la primer división que vamos a hacer son los extremos de la vida, sobre todo en los niños y mucho más cuanto más chicos, menores de 1 año, tienen la peor evolución, como también los mayores de 65 años. Cualquier enfermedad que disminuya la inmunidad o cualquier tratamiento inmunosupresor es un factor de riesgo. Y por el otro lado, las enfermedades crónicas, respiratorias y cardiovasculares también lo son desde el punto de vista de las estadísticas que se han tenido.
Lo que no se puede olvidar, como en muchas enfermedades virales que ya hemos charlado en algún momento, es que la gestación es un estado de vulnerabilidad importante para ciertas infecciones virales que tienen o desarrollan mayor cantidad de formas graves a partir de presentarse en determinadas etapas de la gestación. La siguiente. El dengue tiene distintos periodos y tiene 2 periodos de incubación porque se reconoce una incubación extrínseca necesaria que dura entre 8 y 12 días en el mosquito, que es el vector, y posteriormente una incubación en el humano que en realidad es variable, no siempre llega a los 14 días, suele ser menor, y que en realidad es asintomática como todos los periodos de incubación. A partir de ahí aparece un primer periodo que se conoce como fase febril, que en realidad es un periodo virémico. La fiebre aparece porque hay viremia, hay virus circulando, que tiene un rango que llega a 7 días, pero que en la media generalmente quedan 4 o 5 días, por eso los estudios complementarios específicos que se utilizan pueden dar falsos negativos. Lo que es importante recordar es que la inmunidad que nos deja la enfermedad padecida en realidad tiene 2 diferentes variantes. La inmunidad homóloga, que sería para cada serogrupo, y en ese caso es permanente, mientras que hay otra que es una inmunidad heteróloga, que es una inmunidad que define que durante los por lo menos hasta 6 primeros meses podemos tener, si existe la posibilidad de un nuevo, digamos, de una nueva exposición a otro serogrupo, tener una respuesta inmunológica exagerada a expensas de los anticuerpos heterólogos. La siguiente. ¿Cuál es la fisiopatología de la enfermedad? El mosquito nos pica, en realidad inocula a aquel mosquito que está infectado, nos inocula el virus se dirige inmediatamente a los ganglios linfáticos y en los ganglios linfáticos realiza determinadas cosas. La primera es la reproducción local para después continuar con la viremia. Y en realidad, como ustedes saben y como siempre pasa, parasitan distintas células y esas células en realidad dan origen a viriones que posteriormente se transforman en virus activo que van a parasitar otros lugares. Esto es por un lado, pero por el otro lado, dentro del propio ganglio, en realidad lo que se hace es activar distintos componentes formes de la sangre como linfocitos y macrófagos, que a su vez lo que hacen es empezar a generar inmunoglobulinas de distinto tipo y con diferente acción. La siguiente. Hasta acá lo que estamos viendo es la primera fase de la enfermedad, que es la fase febril o virémica. En esta fase, como ustedes ven, ahí destacamos, es la primera columna, fíjense que ya de inicio no se está poniendo hasta el día 7, porque en realidad suelen ser más cortas. La primera fase de viremia es la fase febril, la fiebre es muy alta, la fiebre produce postración del paciente. Aquí empiezan otras signos sintomatología como los dolores musculares, algunas artralgias, y puede haber algunos otros acompañantes que son fáciles de ver en el examen físico, pero otras veces no. Esta fase febril en realidad se da en una proporción de casos porque hay casos de dengue que son asintomáticos y que se abortan antes de dar alguna sintomatología. Pero cuando tenemos presentaciones de clínica, recordemos que el dengue siempre empieza de esta manera. Las distintas formas clínicas van a ser diferentes formas clínicas mediante otras localizaciones particulares o complicaciones.
pero siempre el dengue empieza de esta manera, estoy hablando en el paciente inmunocompetente. Esto que ustedes están viendo es una fiebre de muchísimos grados, es muy alta, que genera disconfort, que el paciente está muy mal, que produce deshidratación y que por ende lo que produce es un inicio del ascenso del hematocrito, que puede terminar allí y ser un ascenso leve, o que en realidad puede incrementarse y darnos verdadera hemoconcentración. Paralelamente, y por acción directa viral y de anticuerpos, empiezan a disminuir el número de plaquetas. La siguiente. Entonces, clínicamente, los distintos exantemas que ahora vamos a referirnos y sobre todo lo que es la inyección conjuntival. Los exantemas o el exantema en un paciente con dengue no es característico. Puede ser un rash, eritemato macular y nada más, que sería el primer ejemplo de la foto. Puede ser un exantema muy importante en cuanto a componente exantemático, eritemato maculopapular y altamente diseminado con regiones o áreas respetadas de la piel, pero que tienden por ahí a confluir, que sería el segundo ejemplo. O puede ser el tercero, que en realidad, si ustedes miran bien, son menos lesiones y algunas muy destacadas, medio violáceos, porque en realidad es un exantema purpúrico. Cualquiera de estas puede estar en la fase febril y en realidad el inicio del exantema purpúrico en este caso no es tomado como una verdadera hemorragia y como digamos, un factor que nos estaría indicando una mala evolución de la enfermedad. La siguiente. Dentro de los cuadros clínicos más destacados o más frecuentes, no destacados, la fiebre más los dolores musculares y la cefalea, por supuesto, son los más destacados. Lo que quiero referirme en cuanto a la cefalea, recuerden que el dolor retrocular, que siempre se relata y que está en todos los libros, no es la única enfermedad que lo tiene, no es característico del dengue, pasa por un dolor más de tantos eventos musculares que tiene el paciente en el cuerpo. Cuando sospecho dengue, me puede ayudar el laboratorio habitual, el laboratorio inespecífico, todo lo que son estos estudios complementarios, que en realidad tienen que ver fundamentalmente con dos cosas, y es con el hemograma y con digamos, el dosaje de transaminasas. Dentro del hemograma, los mayores o más destacados encuentros que serían la leucopenia, la neutropenia, que es relativa porque hay linfocitosis, puede haber inmunoblastos, no siempre están. La plaquetopenia tampoco está en todos los casos, puede estar en un 60 hasta un 70% de los casos. El aumento del hematocrito, que en realidad en esta fase suele ser leve porque recién inicia su incremento y en verdad nos está diciendo presten atención, el aumento del hematocrito no, en esta etapa no nos está diciendo que va a tener una mala evolución, sino que hay que hacer una muy buena hidratación y de la mano de ese control en realidad probablemente evitemos cosas más graves. Y la elevación de las transaminasas, que no son importantes en este punto, son incrementos leves pero bastante característicos de este cuadro. La siguiente. Y esto, por supuesto, nos tiene que llevar a hacer un diagnóstico específico, y el diagnóstico específico tenemos que saber que en la fase febril, que son los primeros días, como dijimos, tengo que echar mano de herramientas de diagnóstico directo, que serían los estudios moleculares o la posibilidad de encontrar un antígeno. El antígeno que se dosa es el antígeno no estructural 1, el NS1,
y, por supuesto, las pruebas de PCR también. En estos casos se suele, si se tiene los elementos, de realizar la búsqueda de ambos. Y como ustedes ven, en realidad tenemos un periodo en el cual podemos encontrarlos, que es un poco variable entre PCR y antígeno NS1, pero que no lleva demasiados días. Son los primeros días nada más y que muchas veces es menor al séptimo día. Si seguimos la evolución natural de la enfermedad, vamos a encontrar que más o menos al cuarto día empiezan a elevarse las inmunoglobulinas M y G, y me gustaría hacer hincapié en una de ellas. La G nos va a acompañar un tiempo más prolongado, pero la M en realidad lo que tiene es una duración que puede llegar a los 3 meses. Mucho más frecuente, 2 meses, pero puede llegar a tener 3 meses de prolongación. Este es un dato muy importante que hay que tener en cuenta en virtud de lo que va a venir después. Entonces tengo una IgM que en realidad no me sirve exclusivamente para un diagnóstico agudo, sino para decir, dentro de un periodo, que puede ser 2 a 3 meses, hubo contacto con el virus. La siguiente. Ahora vamos a analizar un poquitito qué pasa con estos anticuerpos que habíamos visto en la anterior diapositiva. Fíjense ustedes, ahí tienen el virus del dengue. No puedo yo desgraciadamente señalizar, pero bueno, ustedes lo ven ahí, el circulito del virus. Y el virus, vamos a mirar ahora hacia la izquierda. Gracias, Gonzalo. El virus en realidad forma unos anticuerpos que se llaman heterólogos y que no son neutralizantes. Significa que no me ayudan a lo que es el control de la enfermedad. Entonces, estos anticuerpos no neutralizantes, que son heterólogos, lo que hacen, y esto se cree que es el caso de la gravedad de la enfermedad ante segundas exposiciones, lo que hace es favorecer la infección de los macrófagos, de alguna manera ayuda. Y por supuesto, a su vez, el control de esa o la interferencia en un futuro control del virus se frena, y por lo tanto hay mayor incremento en el número al reproducirse en el número de títulos virales. Esto se incrementa en la carga viral. Ahora, si miramos hacia abajo del circulito del virus, vamos a ver que finalmente se activan linfocitos B que van a sacar algunos anticuerpos que en realidad tienen la reactividad o la propiedad de tener de no reconocer absolutamente ciertas estructuras nuestras, porque tienen reactividad cruzada, con lo cual algunas proteínas del plasma, las plaquetas y el endotelio son agredidas por este tipo de anticuerpos que son propios, pero no son en realidad de defensa o de control de la infección, sino que mucho o muy lejos de esto, en realidad son para agredirnos. Pero por el otro lado, si miro hacia la derecha, voy a encontrar que tengo una producción de otros anticuerpos, y estos son homólogos. Estos sí se llaman neutralizantes, y estos son los que controlan la infección. Si ustedes recuerdan, cuando vimos en algún momento fiebre hemorrágica argentina e inclusive también hablamos de COVID, hablamos de los anticuerpos neutralizantes que se dosaban para poder hacer plasma hiperinmune en los enfermos en el episodio agudo de la enfermedad. Bueno, en realidad estos son los que se dosan porque son los verdaderamente de defensa, no la totalidad de anticuerpos que generan ciertas enfermedades. En realidad nos van a ayudar si se los damos a los pacientes que inician una fase aguda de alguna infección. La siguiente.
Y por otro lado, ese virus también se dirige a órganos en particular. Y en esos órganos en particular tienen afección, además de los macrófagos y los linfocitos que ya hablamos, produce apoptosis de las células endoteliales, produce necrosis a nivel del hepatocito y a nivel de la médula ósea hace un efecto de supresión en forma directa al virus, es agresión directa viral, supresión de la hematopoiesis, fundamentalmente en la serie blanca y en las plaquetas. Por lo tanto, si yo miro globalmente y hago una sumatoria, ustedes fíjense cómo las cosas se interrelacionan y cómo facilitan a que el paciente tenga, por un lado, hacia la izquierda, daño endotelial, por el otro, hacia la derecha, trastornos de la coagulación y, en definitiva, favorece el desarrollo de hemorragias y de extravasación de líquido, digamos, fuera de lo que es el intravascular. La siguiente. De esta manera, ya a esta altura, si todo esto se desencadena, yo luego de la fase aguda y cuando declina la temperatura, que es más o menos entre el quinto y séptimo día, tendré que estar muy alerta a los signos de alarma. Y estos signos de alarma, los referidos, son los dolores abdominales que son intensos y sostenidos. Recuerden que dolor van a tener siempre los pacientes, pero el dolor sostenido, que no hay forma de manejar, en realidad es la alarma que nos tiene que llegar. Los vómitos persistentes, la presencia de líquidos en serosas, de lo cual la citis es lo más frecuente, sangrados de distinto tipo, los más habituales e iniciales son las mucosas, puede haber hematuria, la presencia de alteraciones del carácter en ambos sentidos, tanto letargo como irritabilidad, presencia de hipotensión que se manifiesta inicialmente por hipotensión ortostática, hepatomegalia, cuando se palpa, digamos, se puede dimensionar por lo menos 2 centímetros por encima. Recuerden que impacto hay siempre, pero el impacto más agresivo es una alerta si se detecta la presencia de hepatomegalia. Y por supuesto la hemoconcentración, ni que hablar. La siguiente. El curso de la enfermedad en este punto ya está probablemente encarando una segunda fase, que es la que está remarcada de rosa, esa columna de rosa, que es con la presencia de hemorragias, daño de algunos órganos y probablemente shock. Y por último, de esta fase viene la posibilidad de realizar una recuperación. Ustedes saben, fíjense que esa fase que está en rosa, que es la crítica, no tiene más de 2 o 3 días. El paciente al cabo de 2 o 3 días se descompensó y mejoró e inicia la fase de recuperación o falleció. Desgraciadamente, esta es la forma y es rápida. Con vamos a empezar a ver que aquellos lugares donde había, digamos, extravasación de líquidos se empiezan a reabsorber. Hay un manejo de ese hematocrito que estaba muy alto por hemoconcentración en la fase crítica, empieza a bajar, las plaquetas suben y entonces estoy diciendo el paciente empieza a recuperarse. La siguiente. De tal manera que nosotros podemos advertir 3 situaciones clínicas y una que en realidad tiene que ver con los antecedentes. La primera fase es la fase del dengue habitual, de la mayoría de los casos en los cuales resuelve, que en realidad es de tratamiento ambulatorio. Luego tenemos el dengue en algunas personas que en realidad no importa el cuadro clínico, puede ser igualmente que el primero que acabo de mencionar, pero si presentara comorbilidades, algunas de los factores de riesgo que en realidad relaté inicialmente, en verdad debería tener una internación en una sala común o en realidad un seguimiento estricto ambulatorio, pero esto hay que cumplirlo porque el paciente tiene mayores posibilidades de descompensación.
El tercero es el dengue con signos de alarma, donde yo ya advierto que algo puede pasar grave y por lo tanto lo interno, pero puede ir a sala, y el dengue grave que generalmente, obviamente, se trata en terapia intensiva. La siguiente. Ustedes saben que no hay tratamiento para el dengue, el tratamiento no es específico, no es más que el soporte, se hace el sostén de todos estos pacientes en la sala de cuidados intensivos, un buen soporte, el poder derivar rápidamente al paciente a una sala de cuidados intensivos baja la mortalidad promedio que tenemos en el país a 1%. Ahora vamos a ver la mortalidad, y en realidad lo que vamos a encontrar es que en estos casos la posibilidad del desarrollo de enfermedades entonces, o de enfermedad más grave, en realidad va de la mano de segundas exposiciones virales o inclusive de alguna comorbilidad, además de la situación de enfermedades que disminuyen la inmunidad o que donde es requerido aumentar el tratamiento con inmunosupresores. Durante mucho tiempo se especificó que, o se entendió que justamente por tener inmunidad más afectada, es decir, tener una alteración inmunológica en menos, un déficit inmunológico, o por sufrirlo por un tratamiento como es la inmunosupresión, en realidad podría ser que el dengue y otras enfermedades con mucha base inmunológica no tengan tanta, digamos, tanta morbimortalidad. La realidad es que esto en los números no se traduce, y ahora vamos a ver algunas de las pocas cosas que hay en la bibliografía. La siguiente. Desde el control epidemiológico, hoy hablaba del mosquito, y creo que la base de lo que nos pasa y nos va a pasar en realidad es el control de los criaderos. Estos son el famoso descacharreo, tratar de sacar todos los lugares donde se formen espejos de agua, porque la realidad es que si no existiera la oportunidad del criadero, es decir, del lugar donde desove el mosquito, en verdad no existiría el vector ni la enfermedad. Por otro lado, tenemos la posibilidad de hacer control del ingreso sobre el ingreso, controlar que ingrese el vector a las viviendas, y esto es a través de mosquiteros, a través de distintas sustancias que se colocan en el ambiente para tratar de repeler al vector. La realidad es que esto es muy difícil, no se puede hacer en todos los casos, y el vector es muy chiquito y en realidad busca la forma de hacerlo. Sí es importante tener en cuenta que en el caso de tener un paciente con dengue en periodo virémico, en realidad debería, ¿se acuerdan que ese periodo, mientras esté normal desde el punto de vista de lo que uno conoce de una fase febril de dengue sin complicaciones, debería estar en la casa? Bueno, el tema es que la casa le dé la posibilidad a este señor de estar dentro de su lugar protegido del ingreso de vectores, porque donde ingresen vectores, en realidad lo que va a ocurrir es que va a picar a esta persona y va a picar a otros que están sanas, transmitiéndole la enfermedad en periodo de viremia del paciente, ¿no? Entonces esto ustedes ya deben conocer que se utilizan los mosquiteros, inclusive los propios en la zona de la cama del paciente, si fuera necesario. El control de picaduras tiene que ver con el uso de repelentes, pero el tema es utilizarlo bien. No se toma o no se coloca repelente una sola vez en el día, sino que hay que hacerlo de acuerdo al tipo de repelente, entre 3 y 6 horas, una nueva aplicación. Estos son los repelentes más conocidos que ustedes saben, que en realidad pueden utilizarse sin ningún problema.
Y no nos olvidemos que lo que tenemos para, digamos, como actuar en otro lugar que no sea el vector, es la inmunización con una vacuna que está desde hace muy poquitito en nuestro país, que es la vacuna contra el virus dengue, que es tetravalente, es decir, tiene las 4 serogrupos, que su mecanismo de desarrollo es de virus vivo atenuado, así que no puede ser colocada ni en embarazadas ni tampoco en inmunocomprometidos, y que además es una vacuna nueva. Y como toda vacuna nueva, en realidad tenemos que ver de qué manera en verdad puede prosperar la utilización en nuestra comunidad. Les recuerdo que había una vacuna quimérica que hace muchísimos años que se viene desarrollando, que se ofreció a nuestro país hace varios años y que en realidad se dispuso en ese momento que dada la epidemiología no era necesario comprarla. En este caso creo que cambió mucho la epidemiología, pero quiero decirles que hoy por hoy hay mucha dificultad en, digamos, en tener la seguridad de indicarla. Y les digo esto porque hay permanentes debates sobre lo que nos está faltando, que son algunos estudios de seguridad de la vacuna. La vacuna ya se ha usado en otros países, hay mucha cantidad de dosis colocadas, pero bueno, como nos ha pasado también en la etapa inicio de las vacunas de COVID, bueno, la incertidumbre también no solamente pasa a la comunidad, sino también a los médicos. Hay puntual dato que no parecería estar relevado, que es la eficacia en las personas mayores de 60 años. Si bien en nuestro país se ha autorizado la utilización de la vacuna, en realidad no se hace para no ha sido aprobada para mayores de 60 años. Esta vacuna es una vacuna que no está incorporada al calendario nacional, que en realidad es costosa, que se puede adquirir en nuestro medio, y lo que sí es importante tener en cuenta es que tal vez la indicación más concreta de la vacuna sería cuando el paciente o la persona a la cual yo quiero inmunizar ya ha tenido una exposición previa a otro virus del dengue. La siguiente, Gonzalo. ¿Qué es lo que pasa en los receptores de trasplante? Bueno, en los receptores de trasplante la mayoría de los casos publicados son adquiridos por vectores. Es decir, que en realidad la transmisión vectorial o posibilita una enfermedad, el desarrollo de una enfermedad que es exactamente igual a la que acabamos de ver. Entonces, en el trasplantado no modifica. Voy a decir algo más. En algunos estudios, las edades de los receptores, el momento del trasplante, siempre pensando en que no es el periodo más cercano a la cirugía, y el tipo de inmunosupresión no parecería tener impacto en la evolución de la enfermedad de un receptor de trasplante. Pero también tenemos la posibilidad de que ese virus se podría transmitir a través de un injerto. Y a través de un injerto hay muy pocos casos documentados en la bibliografía. Ahora yo les voy a presentar algunos poquitos. Y la transmisión por el injerto generalmente lo que desarrolla es una enfermedad, que es una enfermedad que se presenta, la siguiente, durante los primeros días de post-trasplante, exactamente hasta el 10º día post-trasplante. Es decir, es bien temprano. Ahora,
La forma en que se presenta esta enfermedad tiene la presentación trifásica, es decir, que pasan por un periodo crítico. Está la parte virémica, está la fase crítica con desarrollo fundamentalmente de hemorragias y luego la resolución. Las fases no son claramente distinguibles, todas se entrelazan y tienen tiempos que son más prolongados, es decir, que en realidad esa fase es difícil de conocer cuándo pasan de una a otra, pero son más extensas, es decir, mientras en nuestro caso, en pacientes inmunocompetentes, el dengue lleva un tiempo prudencial que va entre 10 a 14 días hasta la resolución. En realidad en estos pacientes es mucho más extenso. Las presentaciones en realidad son la mayoría estas. Hay una fase febril con poca cosa característica, donde más frecuentemente hay fiebre, dolor abdominal y plaquetopenia, no tanta mialgia como hay en el caso del dengue en inmunocompetentes, y sí, la plaquetopenia es la regla, es decir, es un porcentual mucho más elevado, casi la totalidad de los pacientes tienen consumo mayor de plaquetas. Lo que sí ha referido también es algunas formas atípicas netamente intestinales de muy difícil diagnóstico y otras encefalíticas. Y desde el punto de vista de recordar, hay muchas enfermedades virales que tienen la potencialidad de desarrollar un síndrome hemofagocítico, donde en realidad lo que ocurre, esto pasa mucho en algunos otros virus, como por ejemplo Epstein-Barr, el síndrome hemofagocítico es una agresión directa de nuestro organismo contra nosotros mismos, y en realidad en este caso en particular se ha visto en alguno de los casos donde se hizo la enfermedad o donde la enfermedad se adquirió a través del injerto. La siguiente. La mortalidad, yo les adelantaba, de la población general no llega al 4%, mientras que en los receptores de trasplante está cerca del 40%. Es decir, que hay una diferencia importante. Ahora, otro dato significativo de los distintos reportes fue que en los trasplantes renales obviamente suele alterarse la función renal porque siempre en el periodo febril por deshidratación y luego por depresión del intravascular cuando hay desgraciadamente una fase crítica, pero la mayoría de estos casos no solamente recuperan la función del injerto, que es porque evidentemente pasaron a una fase de recuperación, sino que además el paciente evoluciona favorablemente. La siguiente. Acá les traigo unas estadísticas de Latinoamérica, que era lo que me interesaba porque por la prevalencia. Ustedes saben que Colombia tiene mucho dengue y hace muchísimo tiempo. La verdad que inclusive la temporada pasada fue realmente grave. Y en 17 años, fíjense que ellos encontraron 20 casos de transmisión, de los cuales el signo, todos tenían signos de alarma cuando pasaron a la fase crítica, o el 75%, el gran porcentaje, es decir, como que hay un momento en esa fase difícil de distinguir o cambio de fases que los presentan. La mitad de los casos pasaron a terapia intensiva y desarrollaron dengue grave el 30%. En esta casuística no se destacó si todos los casos, en realidad esos 20, eran de presentación por transmisión del injerto o por vectorial. Para vectorial me parecía poco, digo ya como cosa mía, porque en realidad es un lugar de muchísima prevalencia. La siguiente. En el siguiente les traigo también otro lugar donde hay mucho desarrollo de dengue, que es Paraguay, y donde hay en estos años que son, no llegan a 10,
se vieron 29 casos de dengue, la mayoría de ellos fueron tardíos, es decir, que por exposición vectorial, y el 10% fue motivado o presentado en el trasplante inmediato, pero solo uno pudo documentarse como transmisión del órgano por presencia de positividad del donante, pero en realidad es el único caso que se pudo confirmar. Siguiendo con este mismo caso, la siguiente, lo que les puedo mostrar es que el 100% desarrolló fiebre, que había o se encontró cefalea y dolor abdominal como más frecuentes dentro de los signos y síntomas presentados, que hubo 40% de fuga capilar y se presentaba hemorragia en el 20% de estos casos. La siguiente. Y por el otro caso, por el otro lado, se desarrolló insuficiencia renal en el 40%. Fíjense que el shock lo presentó el 14% de los pacientes. Las transaminasas en el 40% de los casos estaban elevadas. La trombocitopenia, que ya lo habíamos comentado, 60% la presentaba. Y fíjense que el 10% falleció. Pero lo que se encuentra también y que no está explicitado en el trabajo es que el 34% tenía neumonía. Entonces aquí la duda grande que nos queda es si verdaderamente es una neumonía o si en realidad no es una, digamos, una traducción de lo que hacen en la fase crítica, ya con alteración de la función orgánica, donde en realidad puede encontrarse una presentación respiratoria que no es una neumonía real. En realidad tiene que ver con toda esta fase inmunológica que está desarrollando el paciente. La siguiente. ¿Qué recomendaciones se encuentran en nuestro país o se han dispuesto en nuestro país para los donantes cadavéricos? En los donantes cadavéricos lo que se ha dispuesto es investigar todos los antecedentes de exposición, sea en áreas endémicas, epidémicas o cuando existen antecedentes de viajes, a cuáles serían las áreas que viajó, por ejemplo. En todos, ahora voy a hacer una aclaración. En nuestro caso, en nuestro país, a partir de la temporada pasada, pasó a ser obligatorio la investigación de dengue en los donantes, por la cantidad de casos que hemos tenido. Y pensamos que esto no se va a modificar. Lo que se solicita es el NS1, la PCR, pero a diferencia de lo que ustedes aprendieron y conocieron cuando dimos dengue en su momento, que era la fase aguda y hacer un diagnóstico de enfermedad, yo no solo estoy esperando realizar lo que es el NS1 o la PCR como métodos directos de diagnóstico, sino que coloco algo más que es un indirecto, que es la IgM específica. Esto tiene un motivo que vamos a tener, me parece, que discernir. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué se le pide IgM específica? ¿Alguien quiere comentarme cuál sería la razón? ¿Específica en qué sentido sería? ¿Específica para un antígeno, o sea, para un serotipo? IgM para dengue. Para saber si estuvo en contacto en los últimos 3 meses. Para saber si tuvo contacto en los últimos 3 meses. ¿Esto me cambiaría la historia si yo sé que estuvo en los últimos 3 meses en contacto? Dejémoslo ahí, piénsenlo, pero piénsenlo, ¿eh? Bien,
Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo encuentro que tengo un NS1 y o la PCR detectables? Bueno, se descarta para la distribución. Acá voy a hacer una salvedad. La presencia de estos marcadores en España, por ejemplo, en realidad se distribuye el órgano y se pone a consideración de los equipos tratantes que tengan la posibilidad de tener un paciente en emergencia. Nosotros en nuestro país no lo distribuimos. La siguiente. Ahora, cuando tenemos IgM reactiva, se nos abre la siguiente, dos posibilidades. La siguiente. La primera es, bueno, disculpen, pero pasa esto, cuando uno no maneja o se maneja con distinta computadora. Con antecedentes de la enfermedad que sean mayores a 30 días es una circunstancia. ¿Por qué? Porque para mí, si yo tengo el antecedente y la familia me dice, mire, ella tuvo dengue, este donante cadavérico tuvo dengue hace más de un mes, hace mes y medio, 2 meses, 3 meses. ¿Por qué tiene relevancia el poner como diferencia o como punto de corte los 30 días? Digan lo que les parezca, ustedes saben que conmigo se pueden equivocar en esta instancia. Podría ser que si ya tuvo 30 días previo el dengue, puede ser donante. Si es mucho antes, no. A ver, pensalo y decilo de nuevo. A ver si ahora es un poquito mejor. Si la IgM, o sea, si la IgM sería, usted dijo que era positiva, no me acuerdo, Reactiva, reactiva. Si es reactiva, nos está hablando de una infección ya pasada. no necesariamente. ¿No estarían A ver, bajando ¿por ya qué? los títulos de IgM pasados los 30 días? Si bien es reactiva, por ahí ya serían menores títulos. Ujú. ¿Los títulos me dicen algo? ¿Mayor o menor título de una inmunoglobulina? No. Las inmunoglobulinas no siempre el número a lo que se elevan es una transmisión de la seriedad de la enfermedad o de la importancia o de cuán fuerte esa enfermedad se demostró, o es decir, con la sintomatología. Pero tampoco nos dice si la IgM, si yo tengo una fotografía sola, no tengo una secuencia, no nos dice mucho el saber si es positiva o negativa si yo no supiera una cosa previa. Gonzalo, pasa a la siguiente. Y miren la segunda alternativa. Sin antecedentes de la enfermedad o si el antecedente es menor de 30 días, se proscribe la donación. Esto en nuestro país. ¿Con qué les parece que puede tener que ver esto? Yo sé que la IgM me Puede ser dura 2 a que, 3 meses. puede ser que esos Sí, decime. anticuerpos que queden presentes induzcan un rechazo, y por eso No, no va por ese lado. Cuando yo tengo un paciente que en realidad tiene NS1
y o PCR no detectables y la IgM es reactiva, ¿qué les parece que uno puede entender de eso? Solamente díganme eso. Si yo hoy, pensemos en el momento, llega un proceso de donación y el donante me dice, mira, hoy este donante tiene NS1 y PCR no detectables, pero en realidad presenta IgM reactiva para dengue. ¿Qué determinación ustedes tomarían? Porque ¿Se puede repetir la viremia, PCR? perdón, Si se puede repetir la PCR. la PCR, vos sabés que tenemos ya hacer una PCR en nuestro país en tiempo como para distribuir un órgano es un montón. La verdad que volver a hacerla desde costos y desde tiempo no va a ser factible. Tampoco es necesaria. La pregunta es, si yo no tengo PCR ni NS1 detectables, pero sí tengo la IgM, ¿cuánto duran positivos uno u otro método? Puede ser que La IgM hasta 3 el meses. Bueno, Sí. ¿Y qué más? ¿Quién hablaba? Férez, puede ser que el NS1 Sí. creo que eran los primeros 7 días de fiebre y PCR después. Entonces podría ser que si tanto NS1 como PCR son indetectables, o fue un dengue asintomático o fue una enfermedad que ya la superó. Ujú. Y entonces yo debería no preocuparme si tiene IgM específica sola, con ese argumento, digo. claro, para mí no, no habría que preocuparse. Yo no entiendo por qué ese es el punto de corte a los 30 días. Exactamente. ¿Qué puede pasar? Ese es ¿por qué yo estoy hablando de 30 días de punto de corte? Bueno, el tema es que esos 30 días tienen relación con la posibilidad de supervivencia del virus en los tejidos. Entonces, hasta 30 días, en realidad 28, dice la bibliografía, para hacerlo más concreto, los 30 días, yo sé que 30 días el virus puede vivir en el órgano y podría potencialmente realizar la transmisión o realizarse la transmisión a través del trasplante. Esto es un dato más que significativo para tener en cuenta. Ahora, lo que se ha observado en nuestro país en virtud de la última epidemia, y en realidad no puedo darle demasiados datos porque esto se está analizando justo ahora, para la semana que viene tengo los datos, en realidad lo que parecería a priori es que en nuestro país en esta última temporada se han visto transmisiones al donante con más de un mes de historia de enfermedad. Acá se entra, ¿por qué digo que esto tiene que ir a una investigación epidemiológica que tal vez no tengamos resultados concluyentes? Porque como coexisten distintos serogrupos, lo que uno tiene que analizar es si realmente lo que yo tengo hoy como transmisión es debida verdaderamente a un caso de dengue o si en realidad es un segundo caso reciente, donde, si ustedes recuerdan, en todas estas enfermedades hay un primer periodo que se llama de eclipse, donde el virus
entre que ingresa al organismo y se distribuye a el ganglio regional, posteriormente hace la viremia, que es lo que primero expliqué. Entonces, en ese periodo de eclipse, si a mí me analizan la sangre, ni siquiera los ácidos nucleicos son positivos. ¿Esto quedó claro? Yo me voy a preguntar, entonces, hasta que tengamos los resultados nuevos de lo que están analizando, IgM reactiva con antecedentes de enfermedad mayor a 30 días, me quedo tranquila, no lo va a transmitir. Entonces, en este caso, uno tiene que pensar que dentro de los 30 días se agotó la posibilidad de que el virus siga viviendo dentro de ese órgano. En nuestro país, en la última temporada, lo que se encuentran, vuelvo a decir, son situaciones que hay que estudiar y evaluar porque el antecedente de cuándo se infectó ese donante según la familia, en realidad es dispar con respecto a lo que pasa después del implante y es que se enferman los receptores. ¿Queda claro? Entonces, Ahora esto es sí. lo que hay que analizarse. Lo que en principio es el problema es que se puede reconocer unos poquitos casos donde en realidad la transmisión se dio con una situación que excede los 30 días de enfermedad en el donante, según los datos recogidos. ¿Puede ser un distinto comportamiento? Y bueno, ustedes saben que tienen mucha plasticidad estos virus. Entonces sería una posibilidad. No lo sabemos. Así que en estos momentos estamos aquí. Quiero comentarles, porque es importante, que en nuestro país, y tampoco tengo los datos exactos, pero hubo, digamos, 11 transmisiones de donante a receptor en la última temporada, de los cuales hubo 4 pacientes que fallecieron. De estos casos es donde se está analizando cuál es la situación que motivó el desarrollo de la enfermedad en los receptores. La siguiente, Gonzalo. Cualquier duda me preguntan. Y con respecto al donante vivo, que es más fácil, en realidad se investigan los antecedentes de la misma manera de que se habló para la exposición con endemias, epidemias o viajes. Se debe educar a este donante porque nosotros lo estamos preparando para el trasplante y no tiene que exponerse, tiene que cuidarse de las distintas exposiciones, entre ellas las que amerite por un momento de epidemia o endemia. Y en las regiones endémicas, un donante con antecedentes de la enfermedad dentro de los últimos 30 días a la donación, en realidad se posterga la donación durante un periodo que exceda ese tiempo. La vacunación en los donantes también es un tema que hay que analizar, porque es una vacuna a virus vivo, como decíamos hace un ratito. Entonces, si tiene antecedentes de vacunación, de cualquier vacuna a virus vivo, pero en este caso la misma vacuna del dengue, en realidad debería diferirse también por más de 30 días el trasplante o la donación. La siguiente. Bien, recuerden que la forma más efectiva de controlar la enfermedad hoy es controlar el vector. La verdad que si uno se pone a pensar es una pavada, lo que pasa es que ninguno lo hace, ni desde arriba ni desde abajo de la pirámide. Recordar que el vector se comparte con otras enfermedades, chikungunya, zika, fiebre amarilla, es decir, que los esfuerzos contra este artrópodo en realidad protegería al menos, porque no conocemos más, de 4 enfermedades al lugar donde logremos erradicarlo. Muy bien.
Estoy abierta a las preguntas que quieran hacer. Marisa, yo quería hacerte una consulta. Quienes revisamos el Sintra 2 o 3 veces por día y analizamos los donantes, vemos que es muy dispar en este momento, ¿no es cierto? Es muy dispar la incidencia de la investigación, sobre todo de PCR, en los donantes, que ahora te diría que es ocasional encontrar dentro de todas las determinaciones virológicas que se le ha hecho al donante la determinación para dengue. ¿Esto es obligatorio o no es obligatorio? ¿Se dejó de hacer con la misma incidencia que se hacía durante el pico de la enfermedad y ahora decayó la investigación? ¿O es algo Bien. que cada uno de los lugares han adoptado esa conducta por sí? No, en realidad esto tiene que ver con la o mejor dicho, la prevalencia de la enfermedad. En el periodo peor, que fue en el periodo de epidemia, todas las jurisdicciones tenían obligatoriedad de hacerlo. Y cuando no teníamos el dato, se les pedía que lo hicieran para proceder a otra cosa. En estos casos, en realidad la incidencia, la prevalencia bajó, pero no hay desaparición, pero no la hubo nunca, no estoy diciendo nunca. En el 23 no desapareció el virus tampoco, es decir, todos los meses en algún lugar apareció un caso, pero la realidad es que la prevalencia no te da para hacer una investigación como la que se hizo en plena temporada. Ahora, a la vista de lo que nos ocurrió y lo que nos viene ocurriendo, esto va a volver a ser obligatorio en la próxima temporada. De nuevo, porque en realidad donde empiece a subir, es decir, donde empiece la primavera, vamos a tener que empezar a hacer las pruebas que son 2 y que en realidad no siempre se pide hacer PCR. El NS1 es tan confiable como la PCR. Es decir, en nuestro país hay jurisdicciones que no tienen la complejidad para hacer PCR de guardia. Entonces hacen el ENS1. Bien, pero lo concreto es que de 20 donantes, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, actualmente no los he contado, pero tengo la impresión que solamente, por ejemplo, en el día de hoy hay uno solo que tiene la determinación para dengue. Lo demás, Claro, porque es por antecedente. está bien. En realidad, ¿entendés? O sea, vos estás en esta ciudad y tenés los 20 donantes, pero hay uno que por la causa que lo llevó al hospital o Sí. por antecedentes previos o porque manifestó, qué sé yo, la familia, en realidad en ese caso sí se hacen las pruebas, pero si no, no. Ahora, Yo tenía entendido que con... Perdón. Tenía entendido que con el periodo... Perdón, que termino. Desde el concepto de lo que es aplicar esta normativa en forma, por lo que va a acontecer desde el punto de vista de, como es de la temporada,
climática, en realidad eso sí, la intención es dejarlo porque lo que se espera es una peor epidemia, desgraciadamente. Pues la otra pregunta es, ¿por qué si la enfermedad existe desde, como vos mostraste, los análisis de los casos en Colombia y en Paraguay? Existe desde hace muchos años, incluso anteriores a ellos. ¿A qué se atribuye epidemiológicamente eh, digamos, esta epidemia y se haya incrementado en los últimos años? ¿Vos decís en nuestro país o en En nuestro nosotros? país, en nuestro Porque país. en todo fue igual, es decir, el incremento es para todos. Sí, Nada más que hay lugares donde históricamente tienen mucho más casos que nosotros. sí. Y en realidad el problema nuestro es en realidad la temporada de lluvias e inundaciones. Bueno, pero ¿a qué Lo, se debe este gran incremento que hubo es en climático. los años? Vos fíjate que es climático. Climático. Bien. A ver, esto es así. En epidemiología, uno lo que analiza es, en todos los que son enfermedades transmitidas por vectores, el tema es el vector. En realidad el tema es que esté o no el vector. Por eso el control del vector en realidad te aleja de la posibilidad de que persista la enfermedad. Para que esté el vector se tiene que dar una serie de situaciones climáticas que son las que tuvimos nosotros. Es un cambio que creo que todo el mundo se dio cuenta, que es aumento de temperatura, siempre tuvimos lluvia, siempre tuvimos inundaciones. No piensen, como yo siempre digo, en la ciudad donde estamos, que de hecho se inunda, sino piensen en lo que pasa en otros lugares, en las áreas rurales, por ejemplo. Entonces, la verdad es que la situación amerita que haya más insectos, era casi lógico. Está bien. Por eso lo que se cree que desgraciadamente nos pase esto no pueda controlarse, porque acá viene otro fenómeno, y es que los criaderos, ahora hay que controlar los criaderos, este es el momento. Los criaderos en realidad son los que van a dar el origen a los futuros mosquitos dentro de unos meses que sobreviven en distintas situaciones y que en realidad ya están maduros como para poder salir en cualquier momento. Siempre yo comento esto de cuando decimos un día que hace calor en el medio del frío, pero che, puede ser que aparezcan los mosquitos. El mosquito siente el calor y sale, porque ya está preparado. Y lo que digamos, se cree que es así, y la verdad no hay nada que lo pueda, por el momento se ha demostrado en algunos casos, no en la totalidad, pero se ha demostrado que en algunos casos el mosquito puede estar colonizado desde el desove de la madre infectada. Entonces podría llegar a transmitir rápidamente. Bueno, felicitaciones por la presentación, realmente bueno, es a la que nos tenés acostumbrados siempre, ¿no? Realmente muy clara y muy útil, tanto para una enfermedad infecciosa general como para lo que tenemos que prevenir o que puede suceder en los pacientes trasplantados. A ver, ¿qué preguntas quieren hacerle a la profesora Cobos? ¿No hay preguntas? Marisa, adhiero a lo dicho por Clemente. Yo por lo menos he aprendido un poquito sobre dengue. Debiera saber bastante más por ser salteño, pero bueno, en Salta tenemos dengue endémico. No, la pregunta es respecto ¿tenemos algún tipo de aproximación
a conocer si el dengue, un paciente trasplantado que se enferma de dengue, o no que se enferma, sino que hace en algún momento viremia positiva, esa circunstancia propende más allá de lo hemodinámico, por eso digo, no que se enferme de dengue, propende como otros virus a incrementar la posibilidad de rechazo, por ejemplo, o nos hace pensar en modificar transitoriamente el tratamiento inmunomodulador o no. Bien. No, vos sabés que en realidad no hay relación con, al revés, no se ha visto incremento del rechazo en los casos de dengue post-trasplante. Y por eso yo decía que tampoco se le vio asociación del curso de la enfermedad con o sin o con determinados o diferentes clases de inmunosupresores. Así que no tiene que ver con inmunosupresores, con la edad, con el momento del trasplante, y no se demostró que incremente estadísticamente el número de rechazos. Ok, y una última pregunta que tiene mucho que ver con trasplante y dengue, que es, si vos tenés una piscina, una pileta, la pileta habitualmente vos la mantenés con cloro. Ese espejo de agua es también, digamos, una fuente para el desovar de las hembras. Sí, absolutamente en los rincones lo hacen. ¿Y sabés qué es más útil? Por supuesto que el cloro ayuda, pero lo más útil es mover el agua todos los días, porque lo que hacen es, digamos, están en aguas tranquilas, en Claro, aguas calmas y limpias, sería el claro. concepto. Entonces, lo que se indica es que aquellos que tienen pileta, que remuevan todos los días la pileta, que de hecho uno lo hace, porque ese es el sentido, pero aquellos que no tienen la posibilidad de que sea mecánico el remover, digamos, que lo hagan manualmente pasando, digamos, ¿cómo se llama? No me sale, como si fuera una red, ¿viste? El atrapabichos de la La esclavista. superficie. Sí. Sí, no sé cómo se llama, bueno, no importa, pero eso, en realidad, pasarlo en forma como si revolvieras alrededor, porque el movimiento del agua, por eso nunca vas a ver que estos mosquitos estén en la costa, no están en la Claro, costa, no están claro. cerca de las aguas que se mueven. En realidad están en el florero de tu casa, aunque parezca mentira. Y un lugar, un lugar que se habló muchísimo, que yo no lo sé fehacientemente en este momento en qué situación está, pero una de las principales criaderos de nuestra ciudad era el cementerio. Claro, claro, por los floreros. Por eso se postuló de hacer flores, de poner flores plásticas o sea, sacar los floreros con agua, ¿no? Bien. Conversando con el doctor Germán Mir, que es el jefe de servicio de trasplante del Hospital San Martín, me hizo el comentario que ellos tuvieron varios casos de dengue, pero en los que fueron precoces, puntualmente el que me acuerdo es un donante que vino, ellos recibieron un riñón del Chaco, en donde la paciente o el paciente que implantaron aquí
hizo un dengue agudo, hemorrágico, y falleció. El que quedó en el Chaco, el riñón que quedó en el Chaco, tuvo el mismo destino. Sin embargo, fue trasplantado también el hígado, en donde uno pensaría que la carga viral por el tamaño del tejido podría ser mucho mayor, pero yo creo que el hígado tiene una inmunosupresión tal vez más profunda. liviana Más liviana, perdón, sí. más liviana que el riñón. El riñón. Ese paciente tuvo el dengue, pero no tuvo el destino que tuvieron los otros 2 riñones. Tuvieron otro caso, que también falleció la paciente, transmitido por el donante, pero no tuvieron la misma evolución aquellos pacientes que lo contrajeron en forma alejada, cuando tenían los niveles de inmunosupresión los pacientes mucho más bajos, ¿no? Eso es lo que me acuerdo de lo que conversé con Germán. Sí. Yo lo que creo es que en realidad el tema tiene que ver, primero, no es lo mismo que un vector te transmita a que vos implantes un órgano lleno de virus. Claro. Realmente es claramente distinto, pero desde el impacto. Pero, y más todavía si de pronto, y acá los escritos dicen que no, pero si vos utilizás acondicionamientos como por ejemplo timoglobulina. O sea, son situaciones bastante serias. Pero también lo que hay que ver de cada caso, Clemente, es qué sustrato tenía cada paciente que recibió ese órgano. Porque en realidad sí tiene que ver con toda la historia previa del paciente al que le implantan. Es decir, cuál es si tiene comorbilidades, que seguramente sí, de qué tenor eran, de qué forma. Es decir, eso me parece que es relevante, ¿no? Habría que analizar caso por caso. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Marisa, parece que fue muy clara la O presentación. no se entendió nada. O no se Cualquiera de entendió. las dos No posibilidades es. No creo eso. Bueno. Realmente felicitaciones nuevamente y veremos, por ahí podemos conseguir cuando tengas los datos de las conclusiones que pudieron sacar de los casos que hay reportados, ¿no es cierto? Podemos tomar unos minutos para poder conocerlo, que sería muy útil. Sobre todo porque ahora entramos en la época de una incidencia, como vos dijiste, seguramente mayor incluso que la del año próximo pasado. Sí, que en realidad por lo menos hay que pensar que la base es la misma. Después Perfecto. veremos hasta dónde llega. Muy Muy bien. bien. Los Muchísimas saludo a gracias. todos. No, por favor, y muchas gracias y gracias a todos los demás por escuchar y como siempre les digo, un gusto volver a reencontrarme con los exalumnos. Muy Por bien. lo menos mí. Gracias. Hasta luego. Un abrazo, Chao, Marisa. chao. Gracias. chicos. Chao, Muchas chao, Roberto. Luego. Chao. Chao. Chao, hasta luego. Hasta luego.